Hola, ¿cómo están? Estuve buscando tutoriales para poder realizar este escote en V con esa pieza adicional en su base y como no encontré ninguno, pensé en cómo hacerlo y aquí les comparto el paso a paso. Esta pieza la corté de 10 centímetros de alto por 12 centímetros de ancho y la planché por la mitad. Para el cuello corté dos piezas de 8 centímetros y medio de ancho por el largo del escote más unos 5 centímetros aproximadamente para poder trabajar con comodidad. Y también las planché a la mitad de su largo. Lo importante es que ese sacadito que tiene al final del escote no mida más de 3 centímetros de ancho. Vamos a trazar con una tiza una línea recta que nos servirá de guía. Tomamos la pieza pequeña, la colocan como ven en el video y la cosen rematando muy bien al empezar y al terminar. Ahora en ambos extremos hacemos unos piquetes en diagonal con mucho cuidado de no cortar la costura. Y vamos acomodando todo hacia adentro, todas las piezas. Si quieren pueden planchar este paso. Cosemos por el lado interno de un lado y del otro. Aquí no hace falta que rematen la costura porque en realidad es solamente como para afirmar la pieza. A continuación vamos a coser las piezas del cuello, una a una, ahí como ven en el video. Por último, tenemos que coser en la parte inferior, siempre por el lado interno, recuerden.
y se les tiene que ver así, como ven allí en la foto. Con la tijera van a recortar todos los sobrantes de tela y también van a asegurarse que ambos lados del escote hayan quedado de la misma medida. Doblan a la mitad, como están viendo, y recortan los sobrantes en los hombros. Ahora sí, ya está lista para que rematemos todos los bordes con overlock o con zigzag. Esta es mi parte favorita, que es la de pasar el pespunte final en todo el derredor. Y es importante que cuando lleguen a las esquinas siempre claven la aguja antes de girar la pieza. Ustedes van a decidir si quieren hacerle un pespunte o dos, como el modelo que yo les muestro. Este paso, una vez más, es decisión de ustedes. Si quieren ya pueden dejarlo así, que también se ve bonito, o hacerle la puntada decorativa tal como les indico. Si quieren también pueden marcar con tiza este paso para que les quede bien bonito. Por último van a unir el delantero con la espalda por los hombros. Yo voy a utilizar la overlock para poner una vista que dé una terminación prolija al escote. Marcan centros de escote espalda y centro de la vista, enfrentan derechos de ambas piezas y comienzan a coser por el hombro, luego por el escote, terminando en el otro hombro. Hacemos piquetes con la tijera sin cortar la costura y pasamos un pespunte de aplomo sobre la vista.
Abrimos la pieza, van acomodando todo muy bien para evitar que queden pliegues. Si quieren también pueden planchar en este proceso. Y van cosiendo al borde, rematando muy bien al empezar y al terminar. Si quieren agregar una etiqueta con el talle de la prenda, este es el momento de hacerlo. La ubican en el centro y la cosen. Y listo, hemos terminado. Voy a planchar todo y les muestro el resultado final. Como ven, queda un trabajo con terminaciones limpias que elevan la calidad de su confección. Una vez más, espero que este video les haya sido útil. Les agradezco por estar ahí. Compartan este video para que sigamos creciendo y hasta el próximo video.